Sí, gracias, Chuy. Sí, pues ya me andaba arrepintiendo cuando estaba escribiendo algunas ideas acerca del poema, porque pues no es algo sencillo escribir sobre un poema o reflexionar sobre él, ¿no? Y pues uno puede agarrar monte casi en cualquier verso y a la vez no atinarle a nada de la intención de la autora, ¿no? Pero pues esa es la riqueza de la poesía, en que se engancha uno con algo y a la vez le pertenece el sentido, ¿no? de la poesía. Yo tuve diferentes formas de acercarme a este poema. Obviamente desde que lo conocí fue que había o sentía que había ahí algún tipo de conocimiento al que yo no tenía acceso hasta el momento, ¿no? Pero estaba más bien como impresionado por tanto la sintaxis como lo que contenía ahí adentro el poema, ¿no? Pero ahora que hicimos este ejercicio y que les propuse el ejercicio de conversar acerca del poema, pues me acerqué desde diferentes formas, ¿no? Facetas y a veces me perdía y no sabía cuál es la forma más honesta de enfrentarnos a un poema como este, ¿no? Y por ahí uno de los ejercicios que hice fue el de hacer alguna especie de como de contemplación, de ir verso por verso, viendo, dialogando con el poema, ¿no? Y sobre todo porque el primer verso me recordó esa parte de muchas veces fuimos pobres, el decir no solamente que fuimos pobres solamente, sino está diciendo muchas veces fuimos pobres, ¿no? Y creo que eso marca etapas que a mí me recordaron mi familia, ¿no? Las veces que fuimos pobres, que uno las tiene muy concretas, ¿no? Pero mientras estaba recordando, salían muchos aspectos filosóficos acerca de esta memoria, ¿no? Porque en la forma como organiza su primer verso, para mí se me hace magistral, ¿no? Porque no solamente está haciendo un recordatorio de las veces que fueron pobres, sino esta revelación de que la pobreza puede ser identidad, ¿no? Y que a la vez, una vez que eres pobre y lo logras sobrepasar, no significa que ya no vas a volver a ser pobre nunca más, ¿no? Al contrario, como que si se abría la posibilidad de que más veces pudiera acercarse la pobreza a ti y que fueras eh, eh, pobre, ¿no? Que fuera parte de tu identidad, ¿no? Creo que se nos va a acabar por acá el tiempo. No sé cuánto nos queda. Sammy, la sesión no tiene límite ya. Oh, excelente. ¿Ya nos están regalando eso? Sí. Pues que porque lo acabo de abrir con mi cuenta. Ajá, porque lo hiciste con tu cuenta. No, Entonces, pues vámonos excelente, recio. Vamos. excelente. Pero pues bueno, escribí al final escribí algo y quiero, en una ocasión, tenemos a un artista, mi esposa y yo compartimos el gusto por un artista, un cantante, Santiago Benavides, que sus canciones para nosotros han sido especiales, ¿no? Y una vez le mandamos un WhatsApp agradeciéndole y él me dijo algo que yo me abrió un poquito los ojos sobre las personas que hacen el arte, porque dice, mensajes como el tuyo hacen que a uno le encuentre sentido a seguir haciendo esto, ¿no? Este arte. Entonces, yo más bien lo hago así como si fuera una devolución, porque pues para mí Elena Nibali es una de mis escritoras favoritas y pues es como una devolución de ese gran arte a la que se dedica y además que lo hace con mucho cuidado, ¿no? Con mucho preocupación por el buen arte, ¿no? Entonces, pues lo leo y ya en la charla a ver qué sale, ¿no? Dice, el poema funciona para mí como una oda a la destrucción, como una especie de contemplación de la destrucción propia. Antes de este poema no hubiera pensado que yo guardara un anhelo por contemplar cómo sería la destrucción de mi propio cuerpo. A veces me encuentro engañándome a mí mismo, pensando que anhelo la destrucción del capitalismo o de las grandes empresas o incluso hasta la destrucción de lo que tanto amo.
pero es algo tan básico que hay que reconocer, que este anhelo de la destrucción propia de nuestro propio cuerpo, ¿no? Hay también en el poema, bueno, esa es una idea, ¿no? Que más o menos se cuajó ahí mientras leía mi última lectura del poema, ¿no? Otra idea es que hay también en el poema una ancianidad rigurosa, ¿no? Mi hermana, recuerdo que antes de morir mi abuelita nos comentaba que los últimos días de su vida se sentaba en un sillón, en el sillón de la casa de mi hermana, con una cerveza y dulces, y solamente la posición de su cuerpo era como si estuviera esperando la muerte, ¿no? Entonces, este poema me trajo algo parecido, ¿no? Como esta ancianidad rigurosa a la que hace referencia el poema. Otra idea es que este poema podría haber sido escrito en el huerto del Getsemaní, donde Jesús también sudaba gotas como de sangre y le decía al Padre Celestial en el mismo tono, bajito, como lo dice la escritora, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Un huerto donde el gozo logra ponerse delante del sufrimiento y elegir el surco como identidad en esta oda a la destrucción es sumamente atinado para mí. Soy tu surco, dice el poema, soy tu surco. Es una belleza esta conclusión. Cualquiera quisiera elevar una oración tan terrible al Altísimo como esta. Hace poco perdí a mi padre, ustedes ya lo saben, y casi en el mismo tono del poema yo hablaba con el Altísimo y le decía, si esto debe suceder para que maduremos, que venga lo que tenga que venir. Pero creo que es todavía más preciso lo que dice el poema. Venga a mí la destrucción. Soy tu surco, Señor. Es hasta una especie de revelación. Venga a mí la destrucción. En una entrevista que leí que le hicieron a Elena, comentaba que le gustaba la sensación de hacer una pregunta difícil a un ente superior desde su yo más finito y vulnerable, como para llamar su atención, como diciendo, hey, mírame, estoy triste y furiosa, soy una pobre voz, pero soy tu hija, soy hija de tu inacabable misterio, así decía Elena en su entrevista. Así que en el poema hay una hija que está abrazando el misterio, con tristeza, con furia, pero es una hija, se reconoce hija del inacabable misterio. Solo alguien que vea el misterio como algo inacabable puede decir el taladro magnífico de Dios caía contra la mañana. Pero en el poema hay unos versos que me dejan perplejo, yo creo que también a ustedes algunos, pero esto es como que no logro acceder al tipo de conocimiento que ahí late. Son, es cuando dice, un pedazo de mí entraba en la amargura, como en el pozo del molino, donde la serpiente infectaba el agua de beber. Por otra parte, logro ver un cuidado minucioso de la escritura en la sintaxis. En una conversación que tuve con Florencia Giusti, otra escritora argentina, yo le decía que si yo hubiera escrito este poema, mi obsesión por las imágenes lo hubiera arruinado. Todo hubiera girado en torno al taladro magnífico o a la serpiente. Hubiera escrito como sigue, así como la serpiente infecta el agua de beber, un pedazo de mí entraba en la amargura. O sea, girando en torno a la serpiente, pero esto es algo que va en un sentido totalmente distinto a como lo escribe Elena, ¿no? La imagen la imagen desplazaría a la experiencia de la destrucción, pero esto es lo que no vemos en el poema, ¿no? Por su parte, Florencia me decía que hay en la poesía de Elena una búsqueda extrema, ya que detecta un movimiento yéndose, y Elena involucra toda su existencia para esa búsqueda de lo vital. Concuerdo con Florencia, la poesía de Elena nos regala un hermoso ejemplo de cómo esa búsqueda puede ser extrema, pero sobre todo constante, porque en cada poema vemos a una Elena entregada. Por último, me gustaría terminar con un ejercicio que ella misma propone. En otra entrevista dice que donde hay una afirmación podría haber una pregunta. Así que termino con preguntas que me surgen del poema. ¿Fuimos pobres? ¿Es pobreza no tener para música y poder escuchar el taladro magnífico de Dios? Una vez que superas la pobreza, ¿se puede volver a ser pobre? ¿Qué pedazo de uno logra entrar en la amargura?
y cuál es el que no puede entrar en la amargura. A esa edad se puede ser anciana. La destrucción viene cuando uno la invoca o sucede todo lo contrario. ¿Soy tu surco, Señor? ¿Soy tu surco?